Muy buenos días, queridos oyentes, un domingo más aquí en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Verónica Martín Domínguez. Ella trata el aparato digestivo, algo súper interesante. Se habla mucho de todas las enfermedades del aparato digestivo y creo que con ella vamos a aprender mucho para lo que se dice que no y lo que se dice que sí es así, ¿no? Además ella lleva ya bastantes años aquí en España, pero ella viene de una tierra muy querida que es Venezuela, y como repasaremos también un poco su vida anterior, en su familia y todo, pues veremos lo que es venir del otro lado del charco aquí a España y ganarse la vida como doctora y como gran doctora que es. Ella está en el Hospital La Princesa, aparte tiene una clínica privada, que también la diremos, pero bueno, pues vamos a hablar con ella, pero antes vamos a dedicarle un poema. El poema lo he titulado Dos patrias y un mismo corazón. Hay personas que estudian medicina y hay personas que nacen para ejercerla. Ella nació en Los Teques, una tierra venezolana de montañas y sueños, donde de niña imaginaba un futuro entre animales, porque quería ser veterinaria. Sin embargo, la vida tenía reservado para ella un camino distinto, el de cuidar a los seres humanos. Creció junto a sus padres, José y Norma, aprendiendo el valor del esfuerzo, la familia y la generosidad. Compartió su infancia con su hermana Rebeca, que hoy vive en Suiza, y Odette, que encontró su hogar en Los Ángeles. La vida acabaría repartiendo a la familia por distintos rincones del mundo, pero sin romper jamás los lazos invisibles del cariño. Muy joven, conoció la cara más dura de la realidad. Mientras estudiaba medicina, realizó voluntariado en cárceles venezolanas, donde la dignidad parecía haberse perdido entre muros olvidados. Allí vio hambre, enfermedad y abandono. Vio hombres sobreviviendo entre la miseria y la desesperanza. Experiencias que marcaron para siempre su manera de entender el sufrimiento humano. Más tarde llegó el rural, ese periodo que convierte a los estudiantes en médicos y a los médicos en personas más fuertes. Trabajó en lugares donde las casas tenían suelo de tierra y techos de zinc, donde los niños crecían entre la pobreza y las carencias, donde las madres eran apenas unas niñas y los recursos escaseaban cada día. Pero nunca retrocedió. Si había que cruzar un río para vacunar a un bebé, lo cruzaba. Si había que subir a un cerro para atender a una familia olvidada, lo hacía. Porque la verdadera vocación nunca pregunta cuánto cuesta el esfuerzo. Después ejerció en hospitales donde faltaba casi todo. Faltaban medicamentos, faltaba materiales, faltaba electricidad y algunas veces faltaba incluso la posibilidad de ofrecer a los pacientes aquello que necesitaban para seguir viviendo. Allí aprendió una lección que la acompañaría para siempre, que ayudar a las personas es mucho más grande que ejercer una profesión. Aprendió a improvisar cuando no existen recursos, a diagnosticar cuando no había pruebas, a sostener una mano cuando no podía ofrecer una cura, y comprendió que muchas veces el sufrimiento de los pacientes no es culpa del médico, sino de circunstancias que escapan a sus manos. Más adelante, decidió cruzar el océano. Llegó a España con ilusión, sacrificio y una enorme capacidad de trabajo. Estudiaba para el MIR mientras trabajaba para poder pagar una habitación. Fueron años difíciles, llenos de esfuerzo silencioso y de sueños que parecían demasiado grandes, hasta que llegó el día en que consiguió su plaza y comenzó la especialidad de aparato digestivo en el Hospital Universitario de La Princesa. Entonces descubrió algo que para muchos resulta cotidiano y para ella era extraordinario. Guantes para todos los profesionales, antibióticos disponibles, pruebas diagnósticas accesibles y recursos suficientes para atender a los pacientes. Aquellos que otros daban por hecho, ella lo contemplaba con gratitud. Su idea era regresar a Venezuela, pero la vida
como tantas veces ocurre, escribió otro capítulo. Durante el camino de Santiago encontró algo que no esperaba encontrar. Encontró el amor. Allí conoció a Lorena, compañera de viaje y de vida, con quien formó una familia construida sobre el afecto, la confianza y los sueños compartidos. Y junto a ellas está también Aitor, un niño de 8 años que llenó de alegría y ternura un hogar que la vida había ido levantando paso a paso. Mientras tanto, vio cómo su país se desmoronaba. Entonces tomó una decisión valiente: traer a sus padres a España para protegerlos y ofrecerles una nueva oportunidad. Pudo compartir con ellos años de tranquilidad y cercanía, pero el destino volvió a poner a prueba su fortaleza. Cuando la pandemia se llevó a su padre, José, una ausencia que sigue viviendo en el recuerdo de quienes lo amaron. Hoy, después de tantos años de esfuerzo, continúa ejerciendo en el Hospital de la Princesa y ha encontrado una manera muy especial de ayudar. Escuchar a los pacientes, escucha sus síntomas, pero también escucha aquello que no siempre aparece en las pruebas médicas, porque sabe que el intestino y el cerebro conversan constantemente, que detrás de muchos dolores se esconden preocupaciones, que detrás de muchas molestias existen miedos, ansiedad o tristeza, y que comprender a una persona es tan importante como diagnosticar una enfermedad. Por eso, quienes la conocen no encuentran solamente a una gran especialista en aparato digestivo. Encuentran a una mujer que atravesó cárceles, montañas, ríos y océanos. Una mujer que aprendió medicina en la escasez y perfeccionó su ciencia en la abundancia. Una mujer agradecida a la tierra que la vio nacer y a la tierra que la acogió. Una mujer que nunca olvidó que la técnica cura muchas veces, pero que la humanidad cura siempre. Una hija que honra la memoria de su padre, una hermana que mantiene unidos los afectos a pesar de las distancias, una esposa que encontró el amor en uno de los caminos más hermosos del mundo, y una madre de corazón para un niño llamado Aitor. Y quizá por eso, después de tantos caminos recorridos, sigue ejerciendo la medicina de la forma más hermosa que existe, poniendo el corazón allí donde más falta hace. Bienvenida. Adolfo, oye, muchísimas gracias. Hombre, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a tu programa. Y no me esperaba esta presentación para nada. Qué bonito. Es tu vida, Verónica. Wow. Es tu vida. En poesía y en verso. Qué bonito. Vale. Bueno, sí, es mi vida. Es tu vida. Y una vida muy movida, por Oye, decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, Verónica, pues antes de empezar a entrevistar, de charlar contigo, vamos a ver otra parte que es un poco tu currículum profesional. Hugo Alonso. Inició su formación médica en la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo el título de médico cirujano en 2005. Posteriormente completó la especialidad de medicina interna en el Hospital Victorino Santaella, para después trasladarse a España y formarse como especialista en aparato digestivo mediante el programa MIR en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, residencia que cursó entre 2011 y 2015. Más recientemente, en 2025, ha emprendido un máster en nutrición, obesidad y microbiota en la Universidad UDIMA, profundizando así en el área de creciente relevancia clínica estrechamente ligadas a su especialidad. En cuanto a su trayectoria profesional, al concluir la residencia, comenzó a compaginar 2 puestos como médico adjunto de aparato digestivo a jornada parcial en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles entre 2015 y 2017 y simultáneamente como especialista en el propio Hospital Universitario de la Princesa, donde continúa en activo desde mayo de 2015, acumulando más de 11 años de ejercicio en dicho centro. En la actualidad, desde septiembre de 2025, compatibiliza su labor hospitalaria con la práctica privada como médico especialista en aparato digestivo en Salud Madrid. Bueno, doctora Verónica Martín, bueno, vamos a empezar, si te parece bien, por el principio. Es decir, a mí cuando me has hablado de un, no sé si es pueblo o ciudad, Los Teques, que es pueblo o ciudad, podríamos considerarlo. Es una ciudad, Es una ciudad. Sí, bueno, pero le llamamos... ¿Habitantes más o menos? No me acuerdo. Pero de 1 millón, porque dije muchas veces por ahí. No sé, creo que 200.000, 400.000, oye, no sé. Ciudad, bueno. Es una ciudad grande. Una ciudad grande, oye. Es una capital. Por supuesto. Como decir aquí... La Coruña o sí, uno de estas, o sí, 250.000. Lo que pasa es que, bueno, para mí es un pueblo. Es un pueblo, bueno. Es que... Cariñosamente, ¿eh? Sí. Bueno, es un pueblo, una ciudad que está cerca de Caracas, donde tú ahí naciste y viviste. ¿Hasta qué años estuviste allí?
Hasta que me vine. Hasta que te viniste. O sea, siempre has estado en los siempre Teques. estuve en los Teques. Y eso los Teques viene por lo de, ¿no? Me decías por lo de tequeños. Sí, que sí. son lo que los tequeños que comemos aquí en las fiestas, en los aperitivos, en los bares. Sí. Vienen de allí, se crearon en los Teques. Oye, sitúanos un poco allí, sitúanos donde el primer recuerdo que tú tengas, tu familia, tus hermanas, cuéntanos un poquito para que nos hagamos una idea cómo era esa vida. Así. De mi infancia. Sí. Ay, bueno, súper bonito. A mí me encantaba vivir en los Teques porque sentía que era mi mundo. Y bueno, yo vivía en el centro del pueblo, donde estaba la plaza, la iglesia y la casa del gobernador. Hombre, o sea, buen sitio. El centro del pueblo, como todos los pueblos que tienen una iglesia y una plaza. Sí. Y yo vivía ahí y conocía a los policías, conocía al sacerdote, todo el mundo se conocía. Yo pasaba por la calle saludando al del bar, al de la frutería, al policía y estudiaba allí mismo, en ese mismo centro. Ahí tuve toda mi infancia. En tus hermanas, ¿dónde te sitúas tú? ¿Eres la menor. ¿Eres la más pequeñita? Sí, la mayor me lleva 14 años. Ostras, pues cuando naciste casi tenías otra madre, ¿no? Sí, le decía mamá Ode. Claro. Porque vamos, prácticamente, cuando yo era chiquitita se encargaba muchísimo de mí. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Mi padre era ingeniero, hidrogeólogo, y trabajaba en Caracas, y mi madre es ama de casa. Ama de casa. Sí. Y la otra hermana me lleva 9 años. O sea que una brecha importante. Entiendo, porque me comentas algo de que te gustaban mucho los animales y tal, ¿no? Que sí. primero digamos, pensando en la veterinaria. Entiendo que por ahí te viene el tema médico o alguien de la familia o ¿dónde empiezas? Bueno, yo es que desde muy pequeña hasta que me tocó elegir en la universidad y quería veterinaria. Yo siempre estuve muy segura de eso, pero luego por temas de logística, veterinaria se estudiaba afuera y yo no me quería ir y tal. Terminé estudiando química, que fue lo que empecé estudiando en la Universidad Central, y luego, mientras estaba estudiando química, conocí la medicina. Ahí fue donde me enamoré de la medicina y di el paso de cambiarme de carrera. Pero sí, es cierto que siempre estaba en contacto con la medicina. O sea, tengo un tío, hermano de mi papá médico, primos en la familia médicos. De adolescente, hice un curso de primeros auxilios, un poco para saber curar y tal, pero mi idea era veterinaria, pero claro, había algo allí que el curar, el atender a un enfermo me apasionaba. ¿Eras buen estudiante? Me imagino que sí, era buen estudiante. Me imagino que sí, porque para estudiar medicina, yo no sé si pasa como aquí en España, pero me imagino que allí también, ¿no? Sí, es duro, es complicado. Es complicado. Pero me gustaba estudiar, yo lo disfrutaba, sí que me gustaba. ¿Estudias en la Universidad Medicina, la Universidad de dónde? ¿De Caracas o dónde? La Universidad Central de Venezuela, que queda en Caracas. Que está en Caracas. Y queda a 1 hora de Los Teques. Bien. Mientras, que lo he comentado en el poema, haces unos voluntariados. Sí. ¿Cómo te metes en eso? ¿Cómo te metes a ir a las cárceles? A ver, yo he estado... Ahora lo piensas y dices, ¿para qué? No sé por qué. No, yo miro atrás y digo, madre mía, menudo valiente. Pero yo con el tema del voluntariado, es que he estado en contacto siempre con el voluntariado, siempre, desde pequeñita. Mi madre siempre hizo voluntariado, era parte de una fundación de ayuda a colegios necesitados y les conseguían a los niños uniforme, comida, zapatos, etc. También era parte de otra fundación que ayudaba al Hospital de Los Teques, al Victorino. Entonces, yo siempre la acompañaba a todos sus voluntariados, a hacer diligencias, a hacer cosas, a repartir uniformes. Yo siempre estuve con ella mirando. Y bueno, me aburría, pintaba y tal, pero siempre estuve ahí. Y luego en el colegio también hice voluntariado, íbamos a orfanatos, ancianatos, repartíamos bolsitas de comida a gente pobre que pasaba por la calle. Entonces, el voluntariado siempre fue parte de mí.
Y claro, y en la universidad cuando tuve esa oportunidad de ir a prestar asistencia médica, aunque todavía no nos habíamos graduado, a las cárceles, por supuesto que eso es algo que yo siempre he necesitado hacer. De hecho, bueno, aquí lo hago menos y en la vida que llevamos hoy en día menos, es más complicado, pero sí es algo que está muy dentro de mí. En Venezuela y yo creo que en más países de Latinoamérica, cuando el médico termina la carrera, hacéis lo que se llama el rural, ¿no? Sí, el temido rural. Yo fíjate, un tío mío que era un doctor con bastante bueno, Amador Suller, que fue catedrático de la Universidad Complutense, fue rector incluso, él siempre lo decía. Habría todos los medios, cuando termina, habría que irse al campo, a los pueblos, a ver realmente, no sentarse en un lugar y ya con un ordenador y hacer, sino tendrías que hacerlo. Pero bueno, no sé si eso alguno que escuche un médico me dirá, ¿qué estás diciendo? A ver si no des ideas de este tipo. Bueno, pero tú haces esa parte rural y te encuentras, pues eso, que a lo mejor no conocías donde, o sea, digamos, donde la civilización está más avanzada, ¿no? O sea, tú lo que te encuentras y tienes que hacer lo que... Pero ¿eso te generaba impotencia, por ejemplo, cuando...? Sí, muchas veces. Porque tú sabías que existían otras cosas, ¿no? Sí, bueno, tú, cuando vives allí es parte del día a día de la cotidianidad, ¿no? Hay mucha pobreza y vives, siempre vives siendo solidario y ayudando. Siempre tienes a alguien cercano, o cercano no, pues el mendigo de la esquina tal, que le llevas el bocata, ¿sabes? Convives siempre en medio de la escasez. Bueno, es un país muy rico, pero siempre ha existido la pobreza y no está lejos. No vives en una cápsula. Ya, lo estás viendo continuamente. Estás viendo, y mi madre además, que me llevaba a ayudarla cuando ella hacía sus voluntariados, pues yo siempre estuve ahí con ese contacto. Entonces, cuando hice el rural, pues no es que te sorprende, pero sí genera mucha impotencia, mucha. Te sensibiliza, pero también te da rabia. Te da rabia. ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué no puedes darle a una persona el antibiótico que necesita, tan sencillo como un antibiótico? ¿Por qué no puedes? Pero bueno, al final tienes que seguir adelante. No te puedes parar en cada paciente, porque si haces una colecta por cada paciente que necesita un antibiótico, pues te desgastas en un día. Ya. Al final tienes que seguir adelante, pero es duro no poder hacer más. Ese no poder hacer más sí que es duro. Y entonces ahí fue donde yo quise conocer. Yo decía, quiero especializarme en digestivo para saber cómo realmente se hacen las cosas, no cómo las resolvemos, sino conocer teóricamente o técnicamente o científicamente cómo es el deber hacer. Pero claro, toda esa experiencia también te da mucho bagaje, el poder resolver. Sí, claro, ¿no? Claro. Escoges una experiencia sin recursos, aprendes que luego cuando los tienes, pues claro, sabes las dos partes. Porque cuando tú a una persona le das todos los recursos del mundo, pasa como ahora. A mí hace un poco un médico que tú conoces también allí de la Princesa me decía, oye, que me vienen algunos alumnos y vienen sin un fonendo. Y le digo, ¿y el fonendo? Y dice, no, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? O sea, cosas hasta Bueno, pues mira, con el fonendo yo tengo una anécdota que en una guardia en el hospital, ¿tú te acuerdas de las placas de las radiografías? Por supuesto. que se veían al contrario, el negativo, que era grandísimo. Me dice el de rayos, oye, doctora, tengo 5 placas para toda la noche. Y acuérdese de los de trauma, ¿no? O sea, ok, 5 placas. Y si viene una fractura, un accidente de tránsito, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Y entonces, no, tranquilo, yo no te voy a pedir placas en toda la noche. Y claro, llega un pobre señor tosiendo, fiebre, flemas verdes, y yo decía, yo le diagnostico la neumonía sin placa, vamos. Esto es una neumonía, tengo que estar bien segura. Y tienes que
saber realmente sin recursos, y tienes que explorarle y escucharle y hacerle todas las maniobras del 33 que nos enseñan en cátedra de medicina muy jovencitos, y eso jamás lo utilizamos. Pues yo diga 33 para saber si tenía la neumonía, porque no había ¿Y eso placa. cómo es? ¿Dices 33 y qué pasa? Si dices 33 y hay una neumonía, la voz en el fonendo retumba diferente de un lado que de otro, porque en la neumonía pues, hay una consolidación, y en el otro el pulmón es con aire, está lleno de aire. Entonces el aire se transmite el sonido diferente. Eso es de primer año de medicina, y yo ahí... Con el 33, para no gastar las placas del pobre hombre que estaba ahí. Sí. Y ahora, claro, sin fonendo... Pues fíjate. Bueno, pues llegado este momento está súper interesante, pero te vamos a hacer un regalo musical. Bueno, doctora Verónica Martín, cuéntanos esta canción tan bonita, tan movida, tan que da ganas de ponerse a bailar aquí. Sí, esta canción me sube a mí el ánimo, me sube ahí la vibra, porque es como me recuerda de quién soy, de dónde vengo, lo que he hecho, todo lo que he hecho, pero que al final pues nos vamos a morir. Y entonces siempre me sube el ánimo y me lleva los pies a tierra. Y me hace que reconozca que he hecho todas esas cosas que dice la canción. Qué bonita. La fiesta de Pedro Capó. Bueno, pues después de esta fiesta vamos a hablar, al otro lado de la línea tenemos al doctor Miguel Ángel Real. El doctor Miguel Ángel Real, que he tenido ya el gusto de conocer y de entrevistar, es un médico de familia, pero es un médico de familia bastante especial, porque él cuando me mandó, dice: Adolfo, te voy a mandar un libro, Psicoterapia en 7 minutos. Digo, ostras, psicoterapia en 7 minutos. ¿Qué será? Entonces ya cuando yo hablé con él, claro, me di cuenta de qué se trataba. Y además me hizo un pequeño sketch de lo que es la medicina de familia, un centro de salud, donde lo recordaré siempre. De hecho, ahora te saludo, Miguel Ángel, te he de decir que ese sketch lo he hecho yo para los medios, para las redes sociales, para que la gente vea lo que es la medicina de familia. Esa señora que entra, doña Sagrario, que lo que tiene es que se pone a llorar nada más entrar, que te llaman por teléfono cuando está la señora Sagrario llorando y que en ese momento te dicen que un infartado ha entrado, le pides un electro, que mientras hacen el electro te pasa la enfermera y te dice que tienes que ajustar el cinturón, que en ese momento te sale un aviso y ya cuando tú sales tienes 12 personas que se han acumulado y la señora Sagrario todavía está llorando, la pobre mujer. Es decir, ese estrés que vivir los médicos de familia me pareció impresionante lo que me comentó el doctor Miguel Ángel Real. Y hoy le tenemos aquí por teléfono porque quiero hablar de ese libro suyo que se llama Psicoterapia en 7 minutos. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Adolfo? Nada, un placer estar contigo una vez más. Oye, he explicado así rápido, pero bien, como lo que ocurre en la medicina de familia. Perdona, no te he entendido. Sí, aunque ha sido rápido, sí he explicado bien lo que ocurre en una explicado, vamos, de maravilla. En una consulta, ¿verdad? Sí, es que me hizo mucha gracia cuando me lo contaste porque yo te estaba imaginando y dije, efectivamente. Y además me dijiste otra cosa también que creo que es muy interesante que lo sepan las personas, que el 40% de las personas que van a visitar su médico de familia son por temas de salud mental. Es decir, sí, que necesitan tiempo. O sea, la salud mental no es llegar y decir, tómate un ibuprofeno porque tienes dolor. No, es que necesitan tiempo. Es así, ¿verdad, claro, Miguel Ángel? Sí, bueno, y no solo los problemas de salud mental. Hay pacientes que vemos que son pues muy complicados. Igual las personas que van a consulta, pues a lo mejor piensan que nosotros solo nos dedicamos a hacer recetas o que hacer alguna baja o ver catarros, pero vemos todos los pacientes que tienen un problema de salud pasan primero por el médico de familia. Y entonces el médico de familia es el que la mayor parte de los diagnósticos los hacemos, el seguimiento lo hacemos, solo cuando nos quedamos cortos porque necesitamos alguna prueba más, o necesitamos una segunda opinión, o necesitamos que el paciente ingrese, pues tiramos de otros especialistas, ¿no? Entonces, claro, viene tanta cantidad de pacientes con tan variedad de cosas que luego el interior de la consulta pues puede ser muy variado y puedes tener desde un paciente, fíjate lo que se tarda en ver a un paciente diabético, hipertenso, que además pues te cuenta que se fatiga y luego cuando ya terminas pues te cuenta que tiene problemas
la familia. Bueno, entonces, claro, lo de los 7 minutos es que tenemos un paciente más o menos cada 7 minutos. Eso es, por eso se llama psicoterapia en 7 minutos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que a mí me ha parecido maravilloso, pero quiero que me lo cuentes tú. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro Psicoterapia en 7 minutos? Bueno, pues yo cuando empecé a trabajar en la atención primaria me di cuenta de que había un montonazo de pacientes que tienen problemas de salud mental, entonces o problemas de relación con los demás. Entonces me formé en psicoterapia breve, en Salamanca, y empecé a aplicar el modelo de psicoterapia centrada en soluciones en la consulta de atención primaria, en mi consulta. Y entonces empecé a ver que los resultados que obtenía con este tipo de psicoterapia eran los mismos que obtienen los psicoterapeutas que inventaron esto, que es pues que en 3-4 visitas mejoran 3 de cada 4 pacientes, ¿sabes? Entonces un 75% de éxito en poco tiempo pues es fenomenal, porque justo para la cantidad de pacientes que tenemos en la consulta pues es súper útil. Y entonces en este libro, pues después de 30 años de haber practicado esto y de haber formado a más de 2.000 médicos de familia, pues he dicho, voy a ponerlo en un libro, que en principio lo diseñé para que fuera para médicos de familia, pero luego me di cuenta, digo, si es que esto le puede ser útil a cualquiera. Entonces simplemente lo que hice fue transformar todo lo que iba a contar en un lenguaje de la calle que se pueda entender y que le pueda ser útil a cualquier persona. Pues ya saben, psicoterapia en 7 minutos, el doctor Miguel Ángel Real. Te voy a decir una cosa, que en breve nos gustaría traerte por aquí, que nos cuentes muchas más cosas, porque creo que la medicina de familia al final es nuestro médico de referencia, y bueno, pues no creo que esté en la posición que tiene que estar de cara a los médicos y de cara a la sociedad. Así que, Miguel Ángel, te invito a que vengas por aquí y nos cuentes muchas más cosas, porque a mí me pareció, cuando hablé contigo, interesantísimo todo, como por ejemplo también cuando tú dices, cuando tienes claro que de alguna manera rápida tienes que atender a un paciente, más que hacerle preguntas muy abiertas, cómo se encuentra, es decir, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted busca, cuál es su objetivo, ¿no? Que eso me pareció interesantísimo, porque a lo mejor estás hablando de una cosa y resulta que él piensa otra, ¿no? O sea, es que estamos acostumbrados a preguntarle qué es lo que te pasa, pero claro, la pregunta ¿qué quieres hacer con eso que te pasa? Eso no lo pregunta nadie, y es fundamental, porque claro, en función de lo que quiera hacer cada persona con lo que le pasa, pues empieza una conversación que es completamente distinta a aquella en la que el médico parece que es el que sabe lo que tiene que hacer el paciente, pero no, si cambias a partir de esta pregunta lo cambias todo, y pues el paciente es el que sabe cuál es su vida, sabe qué es lo que quiere y sabe lo que quiere hacer con el problema que tiene, y entonces podemos buscar soluciones para que eso sea lo más parecido a lo que quiere. Bueno, ¿sabes? Miguel Ángel, pues estás súper invitado. Ya hablamos para que vengas y nos hable muchas cosas, y sobre todo, ya saben, el doctor Miguel Ángel Real, Psicoterapia en 7 minutos. Por favor, es un pedazo de libro. Nos va a venir muy bien, nos va a ayudar a los médicos también, a aquellos médicos que nos escuchéis. De veras que él da formaciones a médicos para que, bueno, pues que esa técnica que él utiliza, esa táctica también, digamos, pues se utilice muy bien. Así que Psicoterapia en 7 minutos, doctor Miguel Ángel Real, muchísimas gracias. Está en Amazon. Lo tenemos en Amazon, claro. Pues mire, más fácil imposible. Nos metemos en Amazon, Psicoterapia en 7 minutos, nos compramos el libro y ya verán toda esa experiencia de este doctor, cómo ha sabido sintetizarla en este libro tan interesante, Psicoterapia en 7 minutos. Doctor Miguel Ángel Real, millones de gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme. Hasta luego, Adolfo. Bueno, pues vamos a hacer una primera recomendación, que es sobre la artrosis. Hugo Alonso. La artrosis, una enfermedad degenerativa que deteriora las articulaciones, se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta médica en España. Afecta ya a 7 millones de personas en nuestro país, especialmente a las mujeres y las personas mayores. Para que te hagas una idea, el 8% de la población adulta, unos 4 millones de personas, padece artrosis en una o ambas manos y más de 2 en la rodilla. Y aunque no tiene cura definitiva, los tratamientos actuales permiten aliviar el dolor, mejorar la movilidad y ralentizar su progresión, como tratamientos innovadores como los de Mejorando tu Vida, que utilizan ondas y energía electromagnética como luz infrarroja o radiofrecuencia y reducen sus síntomas.
Bueno, pues ya yo diría que hace muchos programas, no igual algún año, que por aquí tuvimos al doctor José de la Mata, que nos habló de la artrosis y él la definía muy bien, las canas de las articulaciones. Es decir, por suerte vamos a cumplir muchos años y por mala suerte vamos a tener artrosis. ¿Qué tenemos que hacer? Pues miren, de momento no tiene cura, se está estudiando, pero de momento no podemos curarla. Pero sí que tenemos que intentar es aliviar el dolor y que podemos tener más movilidad, es decir, que nuestro día sea un poquito más agradable, ¿no? Hay personas que se levantan por la mañana y ya simplemente abrir un bote les duelen las manos, levantar una persiana, abrocharse un botón. Bueno, pues para ello tenemos unos guantes, que son unos guantes que trabajan con ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, sesiones de 20 minutos, estamos en casa tranquilamente, nos los ponemos. Oye, pues nos va a aliviar, va a hacer que nuestro día vaya mejor. Para la rodilla tenemos una rodillera y trabajamos con infrarrojo y ultravioleta, que también va a conseguir, pues bueno, que si aliviamos el dolor, pues no nos quedemos en casa, que salgamos, que caminemos, que subamos escaleras, es decir, que peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Si me duele la rodilla y me quedo en casa, va a doler más y encima vamos a generar otros problemas. Zona lumbar, zona dorsal con un cinturón. Luego tenemos la zona cervical, que también tenemos ahí trabajamos con TENS, magnetoterapia. Muchas veces los dolores cervicales también traen dolores de cabeza. Y ahora tenemos también, fíjense que este es nuevo, que tenemos también para los pies. Nos pedíais para los pies, a mí lo que me duelen son los pies. Bueno, pues ahí también vamos a trabajar con infrarrojo, ultravioleta, vamos a trabajar con presoterapia. Es decir, cosas que mejoren nuestra calidad de vida y intenten aliviar nuestro dolor. Así que cualquier problema que tengan, les voy a dar un teléfono para que nos llamen, deje la llamada a la registradita para que le podamos llamar nosotros y explicarles bien los productos, precio muy especial a los oyentes de radio. Además les regalamos el libro Historia de nuestros médicos, así que teléfono completamente gratuito, marquen ahora y dejen la llamada registrada una sola vez, 900-730-122, repito, 900-730-122. Cuando un médico entra en consulta, deja fuera sus preocupaciones para centrarse en su paciente. Pero alguien tiene que centrarse en él. Uniteco lo hace ocupándose de los trámites, los seguros y la parte legal, para que cada médico pueda ejercer con tranquilidad, porque su vocación es salvar vidas. La de Uniteco es protegerlas. Bueno, pues desde aquí agradecemos siempre a Uniteco el apoyo que nos da. Saben que Uniteco es la correduría de seguros que lo que hace es proteger al médico para que tenga libertad de actuar. La protección legal del médico. Por favor, no nos convirtamos como en esas películas que salen americanas donde hay un abogado en la puerta del hospital y dice: oiga, ¿usted cree que su médico ha cometido algún error? Por favor, que son las personas que nos cuidan, que miren por nosotros, que tienen que tener la libertad suficiente para actuar como ellos crean. No les coaccionemos y no les coartemos esa libertad. Así que muchas gracias, Uniteco. Bueno, y antes de seguir ya con la entrevista, yo creo que es momento de hacerle un regalo, y en este caso un regalo culinario. No te he preguntado, pero bueno, te lo pregunto ahora. Verónica, ¿te gusta el jamón? Uy, sí. Que sí me gusta, me encanta. Bueno, pues si te gusta el jamón te va a encantar aún más. Estamos hablando del jamón navarretinto. El jamón navarretinto es un jamón que tiene la denominación jamón de bellota 100% ibérico. Porque esta denominación es cuando realmente han comido bellotas. Están en Extremadura, han comido bellotas, no se las han enseñado, sino las han comido. Y así se ha creado el jamón con esta veta tan interesante. Y además han tenido la gran delicadeza de hacernos un pack que pone usted en nuestro médico Adolfo Albistur, donde además pone aquí una reseña, unas palabras que da Gregorio Marañón, que viene a decir más o menos que el médico que no come jamón y que no lo receta, pues que deje de ser médico. ¡Hala! Porque el jamón es algo básico. Así que jamón de Navarretintos. Oye, muchísimas gracias. Se lo regalamos a la doctora Verónica Martín. Y a ustedes les voy a dar un teléfono para que puedan llamar. 10% de descuento. Digan que lo han escuchado aquí en Historia de nuestros médicos. Pruébenlo. Es sensacional. 91 625 02 28. Repito, 91 625 02 28. Bueno, pues aquí seguimos con la doctora Verónica Martín Domínguez. Hemos dicho que ella lleva todo el tema aparato digestivo. Voy a intentar hacerte ahora una pregunta abierta, Verónica, para que te puedas explayar bien. Pero voy a pedirte que lo hagas, que lo entendamos los que no somos médicos.
El aparato digestivo nos preocupa mucho porque al final hay muchas enfermedades que nos cuentan, que vienen a través de las digestiones. Sabemos que hacer malas digestiones, sabemos la unión que existe, ¿no? Nos vas a contar del cerebro y la digestión, esa interacción que existe, esas intolerancias. Yo no sé por qué hay tantas intolerancias a tantas cosas. Nos preocupa a nuestros hijos que de repente tienen intolerancias, a nosotros mismos que de repente... Cuéntanos un poquito todo lo que aquí está ocurriendo, lo que es la microbiota también, que lo escuchamos y parece, no sé, ¿qué es esto, la microbiota? Y que no, es que tú tienes bacterias, yo no tengo nada. Entonces, intenta así hacernos una explicación lo más dentro de tus posibilidades, que lo entendamos bien y que nos digas, ya he entendido esto del aparato digestivo. Bueno, qué pregunta más amplia, ¿no? Entender el aparato digestivo. Para mí es fascinante el aparato digestivo. Pues es un sistema que está en contacto con los alimentos, en contacto con el exterior, nos ayuda a procesar los nutrientes y por supuesto está lleno de bacterias desde la boca hasta el ano, donde termina. Las bacterias son importantísimas en el aparato digestivo porque ayudan a procesar ciertos alimentos que nuestras células del ser humano, no es capaz de procesar y a sacar ciertos nutrientes que nosotros no somos capaces de aprovechar. O sea que nos dan esa posibilidad. Son buenas. Sí. Son buenas, sí, esas sí, bacterias sí. son buenas. Sí, la mayoría. A veces uno se infecta y una amigdalitis. Bueno. Claro, pero esas en concreto, las que tenemos... Sí, las que tenemos en el tubo digestivo son buenas. ¿Cuántas hay más o menos? ¿Son muchas? 10 a la 12. 10 ¿Cómo? a la 10 a la 12. 10 a la, o sea, billones. Billones de bacterias en el colon. Lo que pasa es que están distribuidas, no hay billones en todas partes. Van distribuidas de menos a más. Ajá. O sea, hay menos en la boca, en el esófago, en el estómago. Claro, acuérdate que en el estómago hay ácido clorhídrico claro. para digerir los alimentos y ahí no sobreviven muchas bacterias. Y luego van aumentando a través del tubo digestivo, del intestino delgado, van aumentando y donde más hay, donde están las heces, porque donde más fermentan es en el colon, en el intestino grueso. Entonces, y allí también fermentan, gracias a esa fermentación bacteriana que a veces nos molesta porque produce muchos gases, es muy beneficiosa porque quiere decir que están aprovechando el alimento y están produciendo energía, energía que es favorable para las células del intestino. Y las bacterias, todos tenemos, o en general todos tenemos las mismas, o no es así, o vaporedades, o... Bueno, hay vaporedades, no todo el mundo tiene la misma. No hay una firma bacteriana, ¿no? Ajá. Pero hay ciertas proporciones. Se supone que debemos tener cierta proporción de un tipo, menos proporción de otro tipo, por decirlo de alguna forma. Eso es el equilibrio. Tienen que estar en equilibrio y en abundancia. ¿Y eso es lo que se llama microbiota o no tiene nada? No, la microbiota son todo el conjunto de todas las bacterias que están en nuestro intestino. Eso es la microbiota. Y el microbioma es el conjunto de todas las bacterias con su microambiente. O sea, con los productos que producen y con el medio interno. O sea, que los genes que tienen también. O sea, que tenemos un número determinado de bacterias que son billones. Que esas bacterias nuestro organismo las necesita pues para todo el proceso digestivo, etcétera, y que más o menos hay que tener una proporción. Hay que tener una proporción de las, entre comillas, no hay buenas y malas, pero tenemos que tener proporción de cierto tipo de bacterias, que son lactobacilos, bifidobacterias, firmicutes, cierto tipo de bacterias o ciertas cepas en menos proporción que otras, que pueden producir más gases, más síntomas o peor procesamiento de los alimentos. Pero el equilibrio está precisamente en esa proporción, en que haya mucha abundancia, que haya mucha cantidad de bacterias y la distribución a lo largo de todo el tubo digestivo. Tienen que estar en abundancia, distribuidas adecuadamente y en proporción.
¿Y por qué cambia? ¿Por qué deja de existir digamos, ese equilibrio? ¿Qué más factores son los que determinan esto? Bueno, que antes me habías preguntado lo de si varía la microbiota a lo largo de la vida. La microbiota varía a lo largo de la vida. Y eso es normal que varíe, ¿no? Y eso es normal. Vale. Varía en función de la edad y de los factores externos, donde vives. Si vives en el campo, no vas a tener la misma microbiota que si vives en la ciudad. Si naces por cesárea, no vas a tener la misma microbiota que si naces por vía vaginal. ¿Hasta eso? Hasta eso. Desde que nacemos, empezamos a colonizarnos. ¿Qué es peor? Por cesárea, entiendo. Sí, es peor por cesárea. Es mejor nacer por vía vaginal. Y tomar leche materna a lo mejor también. Entonces, claro, la leche materna nos proporciona esos alimentos. O sea, que desde muy el inicio ya estamos determinando cuál va a ser. Ya estamos marcando un poco cómo va a ser la microbiota que vamos a ir desarrollando a lo largo de la vida. No quiere decir que nacer por cesárea vamos a tener, el hecho de que tengas un hijo por cesárea va a tener disbiosis desde ya, no. Ya. Pero va haciendo pequeñas modificaciones y por eso pues, en todos los individuos pueden haber variaciones, aún dentro de lo considerado normal. Pero mientras más condiciones se cumplan para que haya desequilibrio, pues vas a tener más tirando hacia una microbiota más desproporcionada. No por un solo factor. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y luego vas creciendo y bueno, primero la leche materna o biberón. Eso determina también la microbiota si es más favorable o menos favorable. Luego si tienes mascotas o no, también va a determinar si eres hijo único o tienes hermanos. Estás dejando de lado, ¿eh? Sí, todo eso determina y vas creciendo y tu microbiota pues se va configurando en función de todo lo que te va pasando y de todo lo que vas viviendo. Si tienes alguna enfermedad de pequeño, si tienes infecciones y te dan antibióticos, pues ya cada ciclo de antibiótico barre toda la microbiota que tienes, o casi toda. Y entonces tiene que volver a recolonizar. Y cada vez que recoloniza es el proceso que se llama de resiliencia de la microbiota. ¿Y ahí es bueno, no sé si es un mito, tomar probióticos o...? ¿Después de los antibióticos? Sí. Generalmente sí. No es una regla escrita a fuego, pero después de ciertos antibióticos sí se recomienda y generalmente sí. Y bueno, y después la adultez, cada cosa que haces... por ejemplo, bueno, la microbiota incluso puede tener variaciones a lo largo del día o antes o después de correr una maratón, por ejemplo. Se modifica la microbiota, va variando, tiene muchas variaciones. Pero, y bueno, luego en la etapa de la senectud también, cuando eres mayor, la microbiota se modifica. Pero todo esto son modificaciones a lo largo de la vida, dentro de lo normal, ¿no? Dentro del proceso de vida la microbiota se va adaptando a tu vida y se va modificando. Pero ya, ¿qué cosas puede pasar en tu vida para que tú tengas una modificación o una alteración ya patológica que condicione una enfermedad, que es lo que se llama una disbiosis, que es una alteración de todas esas proporciones de bacterias que tenemos? Ya eso es otra cosa. Ya eso sería ya entrar en la enfermedad, ¿no? Entonces... ¿Algún mito que no sé si es así? Hay una bacteria que es el Helicobacter pylori, que mucha gente, pues me han dicho que tengo el Helicobacter y parece, madre mía, se me ha metido aquí a ver cómo saco el diablo de aquí, ¿no? Que además es una bacteria que creo que está en una zona que hay ácidos y es muy inteligente, ¿no? Porque se ha rodeado, ¿no? Vive ahí y sabe. Es verdad que tenemos, que más o menos el 50% de la población tenemos ese Helicobacter, pero que no lo desarrollamos. No, lo tiene gran parte de la población. Gran parte, pero no tiene por qué desarrollarlo, o no tiene por qué tener el problema. Claro, es un poco menos la proporción que lo tiene la población y también varía dependiendo de las poblaciones, pero sí, es gran parte de la población que lo tiene, que en determinadas circunstancias se tiene que investigar si tienes o no tienes el Helicobacter. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad, si tú tienes una tendencia o antecedentes familiares para desarrollar un cáncer, se te tiene que investigar si tienes el Helicobacter pylori, porque eso sería un factor más
que hay que tratar para evitar todos los factores que puedan favorecer que desarrolles un cáncer, o si tienes una enfermedad inmunológica, o si tienes otras enfermedades, se tiene que investigar. No se tiene que investigar en todo el mundo si estás sano, porque puede que lo tengas, no tienes ningún factor para desarrollar cáncer y él está ahí y no te está ni produciendo síntomas ni predisponiendo a nada. ¿Úlceras también da el cáncer? Sí, también. Entonces si tomas anticoagulantes, o tomas antiinflamatorios y tienes el Helicobacter, tienes factores para producir úlcera, entonces se tiene que tratar. Entonces se investiga y se trata cuando hay un condicionante más que pueda hacer que te produzca problemas. Es decir, o que puedas tener un cáncer, o úlceras, o hemorragias, o otras enfermedades. Y también en las personas que no tienen ningún factor de riesgo para un cáncer, pero tienen síntomas. Entonces, en más o menos el 60 o 70% de los síntomas se puede atribuir al Helicobacter si son síntomas digestivos, gástricos sobre todo. ¿Por qué, doctora, hay tanto cáncer de colon? Que es algo que ya enseguida, ya en cuanto cumples los 50 y tal, te están haciendo pruebas para ver tal si tienes cáncer de colon. ¿Por qué ocurre esto? Hay ¿Es un tema que nos factores, cuidamos mal o...? Es mucho de todo, ¿no? Hay factores genéticos, hay muchos factores genéticos, hay factores epigenéticos, que es lo que tú dices, nos cuidamos mal, estamos expuestos a muchos tóxicos, a la contaminación, a los procesados, las comidas, los alimentos ultraprocesados, son factores que suman. También toma en cuenta que la esperanza de vida se ha alargado muchísimo. También. Entonces, antes, por ejemplo, a los 80 años ya no se te investigaba si podías tener un cáncer o no se hacían pruebas de prevención, y ahora si tú estás bien y tienes una vida independiente y eres una persona sana, se te busca, se investiga y se te trata y se te cura y puedes vivir 10 años más. Entonces, claro, hay más, la esperanza de vida es mucho más amplia y hay más proporción de cáncer. Dinos así como esta, para dejar un poco, pues hemos dicho todos los problemas y que tenemos esas bacterias y que cambian y todo este rollo, nos hemos quedado un poco así. Dinos algunos consejitos, Verónica, que sean realmente, que se puedan hacer y que podamos ayudar a esta microbiota y a este aparato digestivo. Así como consejos más importantes. Mira, lo más importante, no hay nada oculto. Son cosas que todos sabemos, son cosas que están a la orden del día, pero que a veces nos cuesta con el ritmo de vida y las prisas y todo lo que hacemos en el día a día. Pero simplemente es comer sano, equilibrado y balanceado. Tomar mucha cantidad me refiero al 50% del plato, de verduras y vegetales. El 50% del plato. A veces nos comemos una pasta que es prácticamente el 100% de carbohidrato con una salsa y un poquito de proteína, y ahí no estamos cumpliendo proporciones. Claro. Entonces, o un chuletón. Claro. Un chuletón y patatas fritas, o un brócoli. Ahí las proporciones son erradas, por así decirlo. Tiene que ser 50% de proteína, 50% de vegetales y verduras, 25% de cereales, y 25% cereales el carbohidrato o cereales o el tubérculo, y el otro 25% la proteína. Esas deberían ser las proporciones de un plato saludable y equilibrado para que tengamos una buena microbiota. Y luego las variaciones, o sea, comer la mayor cantidad, está demostrado científicamente por estudios, que comer mayor variedad de frutas, verduras y vegetales aumenta la proporción de bacterias beneficiosas en el intestino. Y han hecho estudios en poblaciones africanas y poblaciones europeas y han visto que los africanos que tienen una dieta rica en productos naturales, no procesados, vegetales, etcétera, pues tienen una microbiota mucho más rica, mucho más abundante y mucho más saludable que a nivel de Europa.
Entonces, Bueno, pues no nos lo ha puesto son tan, tips. no nos lo ha puesto tan difícil, ¿eh? Yo la Frutas, verdad es que verduras y mucha sí, variedad. o sea, ver el plato y decir, estoy tomando de todo. No me estoy tomando solamente la proteína y el carbohidrato, que serían las patatas fritas y la carne. Bueno, pues como nos has dicho esto, y nos ha encantado, te vamos a invitar a un sitio que vas a poder hacer esto, que es el restaurante Montes de Galicia. Así es, la doctora podrá disfrutar del sabor gallego sin salir de Madrid, porque en Montes de Galicia le espera una experiencia gastronómica única que fusiona la tradición y la innovación, todo maridado con una cuidada selección de vinos y un servicio que convierte cada visita en un momento especial. Bueno, pues aquí en Montes de Galicia vas a poder ir con Lorena a degustar de unos platos que, fíjate, viene todo de la lonja de Vigo. O sea, unos pescados, unos mariscos maravillosos, estáis invitadas. Y luego, pues bueno, pues combinarlo con otras verduras. Es hacer una elaboración muy rica, evidentemente con un material buenísimo, claro, cuando tú trabajas con un material. Pero luego además tiene una parte muy importante, que es cómo te sientes allí, cómo te tratan, cómo te cuidan, no, todo esto que decimos aquí que hace el médico, pues que también ocurre allí. Así que, ya sabes, esto es real, no es una publicidad que luego no... Sino, No, por voy favor, a ir. me vas, me dices cuándo quieres ir, yo te pongo... Allí va a estar Daniel Espasandí esperándose y lo vais a pasar genial con una comida deliciosa. Y nada, pues yo les voy a decir también a ustedes que pueden ir al restaurante Montes de Galicia, está en la calle Azcona número 46, es una callecita que baja a la Plaza de Toros, calle Azcona número 46, y hay un teléfono para que puedan reservar. De veras que no, o sea, les va a encantar el trato, la comida, todo. 91 355 27 86. Para reservar, restaurante Montes de Galicia, Azcona número 46, 91 355 27 86. Bueno, y ya saben que estamos en el apartado Valores de nuestros médicos. Ya saben que hay una comunidad médica, que además ustedes, que no son médicos, pacientes, pueden informarse. Hay una web que es www.valoresdenuestromedicos.com, donde ahí los médicos lo que dicen, lo dicen los médicos. Porque otra cosa es que empezamos a ver internet y cualquiera dice cosas que dice, pero bueno, ¿y usted de dónde se saca que haciendo el pino y tomándote un tomate te vas a curar no sé qué? ¿No? Bueno, por favor, seamos en este caso muy escrupulosos y escuchemos a los médicos. Hugo Alonso, ¿qué se cuece esta semana por Valores de nuestros médicos? Pues hoy en este espacio para hablar de valores de nuestros médicos me voy a dirigir a aquellas personas que sufren cansancio, malestar o síntomas difusos, pero que realmente luego en las analíticas y las pruebas les sale todo normal. Pues para ellos, para estas personas, la doctora Marta Escobar Lovera ha creado un programa online que se llama Cultiva. Este programa pues está dedicado a educar a estas personas, a enseñarlas, a informarlas. Es una iniciativa que parte de que los síntomas pues pueden reflejar desequilibrios del organismo que no siempre aparecen en los estudios convencionales y por lo tanto nos enseñan a cómo cuidarnos mediante hábitos diarios, que esto es muy importante, mediante hábitos y cuidados diarios que a veces no le prestamos tanto atención, solo vamos a los medicamentos a ver cómo me curo tal, pero los hábitos y los cuidados diarios son muy importantes. ¿Has dicho que se llama? El programa se llama Cultiva, es un programa online y está abierto, las inscripciones están abiertas, pues eso, a lo que acabo de decir, a personas que buscan mejorar su bienestar y gestionar mejor su salud. Ya saben, Cultiva, unos avances que van haciendo nuestros médicos y que nosotros desde aquí os los queremos trasladar. Bueno, ya casi estamos terminando, pero no me quiero ir antes sin presentarles este último producto que hemos sacado que está haciendo maravillas en muchísimas personas. Hay una de las cosas más, digamos, que daña bastante la salud, que es no dormir bien, no dormir descansado. Durante el sueño ocurren muchas cosas reparadoras, muchas cosas positivas. Fíjense que hace poquito hay un estudio que ha dado que hay una proteína que en la fase REM, es decir, en aquella fase del sueño profunda, hay que eliminarla. Entonces, la gente que no llega a esa fase REM, esa proteína no la elimina. Y en personas con Alzheimer ha aparecido esta proteína. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que el Alzheimer, pues no, pero, oiga, que es que hay momentos en el sueño donde nuestro cuerpo se repara hormonas que se segregan y si no dormimos o si no descansamos bien de una manera reparadora y profunda, pues tenemos problemas. Un día no pasa nada, un día, bueno, lo he tenido malo o dos, pero si esto ya es una costumbre y entramos en pastillarnos y entramos en tomar melatoninas y cosas de estas, pues evidentemente al final esto no es bueno. Nosotros tenemos aquí, digamos, un aparatito
que esto nos lo presentó una doctora, la doctora Olga García Gómez, y es un aparatito que se llama Vago Relax. Vago es por el nervio vago, porque él va a actuar sobre ese nervio vago, un nervio importantísimo, va desde el cerebro hasta el intestino, porque está comunicado, bien lo sabe también la doctora Verónica Martín, que lo comenta, ¿no? Esa interrelación que existe entre el cerebro y el intestino. Bueno, pues este nervio vago es el responsable del sistema parasimpático, es el sistema que huye de la alerta, o sea, el sistema, digamos, del equilibrio, de la tranquilidad. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues miren, más o menos una hora antes de irnos a dormir, cogemos el aparatito, es más pequeñito que un móvil, se enciende, nos colocamos 2 pincitas que van a los lóbulos de las orejas, porque hasta ahí llega inervado ese nervio vago, y lo vamos a incentivar, lo vamos a estimular, lo vamos a reactivar, para que diga el cuerpo, oye, es ese chip para decir que pasamos al momento de descanso, de relajación, y vamos a entrar en el sueño de una manera muchísimo más natural. No es un somnífero, es todo lo contrario, es una manera natural que cuando nosotros metemos en la cama y empezamos a pensar que no me duermo, claro, al final es peor, claro, hay una somnofobia que se llama incluso, gente que no se quiere ni acostar, lo mal que lo pasa, ¿no? Bueno, pues vamos a usar este aparatito, les va a ir muy bien. Por favor, úsenlo, la gente está diciendo maravillas, la gente que lo tiene, yo a mi alrededor se lo podía contar pues muchísimo también. Úsenlo, descansen, duerman bien. Es básico, una de las cosas que te dice el médico, ¿usted duerme bien? Esa pregunta es clave porque a él le da muchas pistas de cómo podemos estar de salud. Así que Vago Relax, hay un teléfono, marquen ahora para que sepamos que son ustedes, la llamada queda registrada, nosotros les llamamos, así que Vago Relax 973 01 01, repito, 973 01 01. Bueno, doctora Verónica Martín, ha sido un placer tenerte. ¿Qué tal has estado? Oye, muy bien. Yo le pregunto a los pacientes si han dormido, como digestivo. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Que es muy importante, no solo con lo que comemos, sino cómo dormimos y cómo estamos emocionalmente y cómo eso afecta nuestra digestión y nuestro tubo digestivo. Es muy importante activar el vago y desconectar de la alerta. De la alerta continua. De la corredera continua. Bueno, pues la doctora va a tener un Vago Relax para bien. que ella lo pueda probar con pacientes y eso, porque seguramente que estamos ayudando a mucha gente y ella también lo va a hacer. Pues muchas gracias. Si te parece bien, dedicamos este programa a Aitor. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Porque esto como queda, él todavía es pequeño, tiene 8 años, pero siempre que vea este programa dirá, mira, mi madre me dedicó un programa. Sí, me parece perfecto, lo voy a escuchar. Aitor es un chico espectacular. Estamos seguros, con esta madre estamos seguros que tendrá... He estado muy a gusto, Adolfo. Me ha encantado estar aquí, esta experiencia, de verdad que lo he disfrutado mucho, la conversación. Me alegro mucho y a todos ustedes, pues eso, que les queremos mucho, que les mandamos muchos besos y que sigan escuchándonos, que queremos que se conozca bien a los médicos. Un beso enorme. Gracias.